Durante los 90, Sébastien Enjolras se transformó en la joya francesa, la gran esperanza para tener un piloto competitivo en la Fórmula 1. Para esta tarea su padre decidió pulirlo de la mejor manera, antes de dar el gran salto, y por ello lo mandó a la Fórmula Renault, campeonando en la de Francia de 1996, donde ganó 11 de 16 carreras. Ese mismo año correría las 24 horas de Le Mans por primera vez en un Peugeot clase LMP2, y aunque no le fue muy bien, retornó a Le Mans en 1997. En esta oportunidad, Henry Pescarolo le ofreció pilotar un Courage C36, pero Enjolras decidió pilotar para Walter Racing, el mismo equipo con el que corrió en 1996, una decisión que sin saber le iba a costar la vida. En mayo de 1997, su Peugeot perdió el control durante una sesión de prácticas previa a la clasificación de Le Mans. El accidente fue tan violento que el piloto terminó decapitado por las barreras mientras que el auto terminó explotando. Se sabe que existen videos del momento del accidente en poder de la ACO y la familia Enjolras, pero probablemente nunca salgan a la luz, siendo esta imagen la única existente del final del piloto francés. Le Mans 2015 se transformó en una batalla entre Audi y Porsche. En este último se encontraba Nico Hülkenberg, que pilotaba el tercer auto de la escuadra alemana. Este auto sería quien terminaría con el reino de Audi, que llevaba 5 dominantes victorias consecutivas en Le Mans, mientras que Porsche no ganaba el evento desde 1998. Así que Hülkenberg pudo subir a lo alto del podio junto a Nick Tandy y Earl Bamber. Porsche quería quedarse con Hülkenberg, pero el alemán tenía contrato con Renault y la FOM le puso freno a la participación de los pilotos en otras categorías, evitando así que muchos otros pilotos en activo de Fórmula 1 pudieran volver al circuito de la Sarthe. Joachim Bunier pudo tener una vida simple y cómoda, naciendo en el seno de una familia adinerada, pero prefirió saltar al alocado y adrenalínico mundo de las carreras en la década del 50. En Fórmula 1 tuvo una extensa trayectoria, dando a la BRM su primera victoria en la historia en Zandvoort en el Gran Premio de Países Bajos 1959. Durante la década del 60 compitió y ganó importantes carreras como la Targa Florio de 1960, además de los 1000 kilómetros de Nürburgring en 1966 con Chaparral. Siempre competitivo en los Sport Cars, llegó a las 24 horas de Le Mans en 1972 con Larousse y Van Lennep, pilotando un Lola T280, aunque lamentablemente aquí encontró su final. Bunier hizo contacto con una Ferrari Daytona pilotado por Florian Bech, piloto amateur que catapultó el Lola de Bunier sobre las barreras directo hacia los árboles, acabando con él instantáneamente. Vic Elford pararía su Alfa Romeo tipo 33 para asistir a Bech, comentando que lo último que vio de Bunier fue su Lola girando como un helicóptero directo hacia los árboles. Mercedes llegó a Le Mans 1999 con un selecto grupo de pilotos, contando con varios formuleros y exformuleros, además de un joven Mark Webber. La ambición del fabricante alemán era ganar la magna cita francesa, pero todo terminó de la peor manera. El CLR de Mercedes terminó involucrado en 3 grandes incidentes. El primero fue en la clasificación nocturna, cuando Webber tuvo un accidente en la rápida curva Indianápolis, despegando del piso, de la cual no hay evidencias. Mercedes reconstruiría el auto y le añadió algunas mejoras, pero nuevamente Webber salió volando durante el calentamiento antes de la carrera, y afortunadamente salió ileso, aunque su auto terminó fuera de la carrera. El último de los incidentes sería el más famoso, ya que durante la carrera Peter Dombrek, que iba en el CLR número 5, literalmente despegó dando varias vueltas en el aire hasta aterrizar sobre los árboles. Afortunadamente el piloto salió casi ileso, y todo fue provocado por un fallo de diseño en la aerodinámica que, combinado a que la zona de los accidentes eran en subida, los Mercedes se transformaban literalmente en aviones. Pero Mercedes no tuvo el único auto volador. Yannick Dalmas vivió lo mismo en 1998 con un Porsche en la Petite Le Mans disputada en Road Atlanta, además de un BMW V12 que también despegó del piso durante este evento en el año 2000. Durante las 24 horas de Le Mans de 1955 sucedió el peor accidente en la historia del automovilismo, uno que, aparte de terminar con muchas vidas, casi se lleva las carreras para siempre, provocando la cancelación masiva de eventos motor. Todo ocurriría en la recta principal cuando Mike Horton de Jaguar adelantó a Lance McLean para desacelerar de inmediato e irse a boxes. Pequeño contexto: por entonces en Le Mans no había ningún muro divisor, nada separaba la zona de boxes con la recta principal. McLean giraría para evitar el Jaguar de Horton, pero tras él venía a toda velocidad el Mercedes de Pierre Levegh, además del de Juan Manuel Fangio.
Lebesgue no pudo evitar el accidente y salió catapultado por el Austin Haley de McLean directo hacia los espectadores. Una bola de metal y fuego terminó arrasando con la multitud de la tribuna. Lebesgue terminaría sin vida en medio de la pista y los mecánicos rápidamente salieron a limpiar el trazado para que el evento continuara. Horton quedaría apartado repitiéndose que todo fue su culpa, aunque el equipo y sus cercanos le pidieron que declarara lo contrario a la policía, mientras que Mercedes recibió el llamado de retirar todos sus autos de la competición. Técnicamente no fue su culpa, pero sí era su auto el que terminó con 83 vidas de manera oficial, ya que los números extraoficiales siempre han dicho que fueron más de 100 personas las que dejaron este mundo ese día. Sin Mercedes, Jaguar ganó fácilmente el evento y Horton con Igor Buev terminó brindando para celebrar la victoria, un brindis que fue bastante polémico por toda la tragedia que ocurrió, mientras que Mercedes anunció su retiro retornando recién en 1989 junto a Sauber. En 24 horas puede pasar de todo y para terminar primero hay que terminar. Y nada grafica mejor esta frase que el final de Le Mans de 2016. El Toyota de Davidson, Buemi y Nakajima había sido el más rápido durante toda la carrera, pero a falta de 5 minutos comenzó a quedarse sin potencia y para falta de 3 minutos terminó rompiendo por completo la recta principal. Así que el Porsche 919 pilotado por Neil Jani solo aumentó el ritmo para llevarse la victoria de manera dramática en la última vuelta, dejando un momento imborrable con las caras del box de Toyota y la felicidad en el de Porsche con Dumas y Loeb abrazándose y llorando en el piso de felicidad. Luego de su extenso paso por la Fórmula 1, Webber saltó al WEC, donde sufriría un durísimo incidente en las 6 horas de Sao Paulo en Interlagos. El Porsche del australiano haría contacto con una Ferrari terminando contra el muro, destrozando completamente su auto. Este se incendió, pero afortunadamente los comisarios lograron controlar el fuego y Webber salió en camilla dando el pulgar arriba a la multitud para decir que estaba bien. Pero lo curioso es que Webber había sufrido un incidente bastante serio en esta misma parte del circuito en 2003. Todo ocurrió cuando pilotaba para Jaguar en el Gran Premio de Brasil, accidente que terminó provocando a su vez el gran incidente que dejó a Alonso sin podio por tener que ir al hospital. Antiguamente Le Mans daba inicio con los autos estacionados en boxes y los pilotos corriendo para arrancar lo más rápido posible y largar la carrera. El problema de esta tradición es que era bastante insegura y caótica, provocando entre otras cosas que los pilotos para ahorrar tiempo se abrocharan el cinturón durante la primera vuelta. En esa misma Le Mans, John Wolf terminó perdiendo la vida cuando se accidentó y por no llevar puesto el cinturón de seguridad salió catapultado de su auto. Uno de los pilotos que rompió la tradición sería Jackie Ickx en aquel 1969, y es que cuando inició el evento él se fue caminando tranquilamente hasta su Ford GT, para luego ajustarse el cinturón y pisar el acelerador. Ickx terminó ganando la carrera defendiéndose exitosamente de los ataques del Porsche 908 de Germany Larus, y su calma caminata pasó a la historia cambiando para siempre las largadas que se modificaron en 1971, dando inicio a la otra larga tradición de salir detrás del safety car con todos los autos formados. Todo mundo recuerda a Michael Schumacher en su legendaria Ferrari ganando carrera tras carrera y rompiendo récord tras récord, acumulando 7 títulos mundiales en el proceso. Pero mucho antes de esto, el Kaiser pilotó para Mercedes en el Mundial de Resistencia, llegando a disputar 2 ediciones de las 24 horas de Le Mans. Mercedes ficharía 3 jóvenes talentos que terminaron en el top 3 de la Fórmula 3 para pulirlos en el Mundial de Resistencia. Estos eran Karl Wettlinger, que salió campeón, seguido de Heinz-Harald Frentzen y Michael Schumacher. En 1990 recibieron la gran chance de competir contra las bestias del Grupo C, y en el caso de Michael Schumacher quedó emparejado con el veterano Jochen Mass para correr en Le Mans. Una experiencia en el Grupo C que le enseñó a cuidar los neumáticos y a pensar más estratégicamente las cargas de combustible, que fueron vitales en su primera etapa de Fórmula 1 cuando aún habían repostajes. Fueron 2 años intensos donde Schumacher ganó una carrera en México en 1990 junto a Jochen Mass y otra más en Japón en el circuito de Autópolis junto a Karl Wettlinger.
1985 fue un año trágico para el Mundial de Resistencia. En la ronda en Canadá en Mosport, perdería la vida Manfred Winkelhock y lamentablemente en Spa, la tragedia continuó. A la mitad de la carrera, el campeón defensor Stefan Belov luchaba por el liderato en su Porsche 956 contra el Porsche 962C de Jackie Ickx. Fue en esta pelea que el dúo hizo contacto en la entrada de la curva Air Rouge, mandando a los dos pilotos contra las barreras. Ickx la golpearía con la parte trasera saliendo ileso, pero Belov se fue de frente directo hacia ellas. El auto se terminó incendiando y junto a Ickx el personal intentó salvar a Belov, pero no pudieron hacer nada. Tardaron 40 minutos en sacar al piloto del auto, pero el alemán lamentablemente ya no estaba en este mundo. Por respeto a Belov, el evento finalizó antes de lo planeado y todo quedó grabado en la cámara on-board de Jackie Ickx, que quedó perfectamente alineada con el auto de Belov, un piloto que la despuntó en Fórmula 1 en 1984 y que ya tenía un precontrato con Ferrari, con el que pudo hacer historia de no ser por este trágico final en Spa. Con lo popular del evento francés, varios famosos han probado suerte en las 24 horas de Le Mans. Entre ellos está Patrick Dempsey, famoso por ser el Dr. Derek Shepard de Grey's Anatomy, que no solo corrió en 4 ediciones de Le Mans, sino que además en más de 70 carreras, disputando las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring y una temporada completa en el Mundial de Resistencia de 2015. Otro ídolo pero de la generación pasada fue Steve McQueen, que una vez dijo que no sabía si era un actor que corre o un corredor que actuaba. Tuvo un largo historial de competiciones en las motos, en los turismos y hasta corrió con un yeso en un pie junto a Peter Revson en las 12 horas de Sebring de 1970, ganando su clase y siendo segundo en la general. Y por último, una estrella de Hollywood como Paul Newman, que participó frecuentemente durante los 70s en la escena americana, probando suerte en Le Mans en 1979 en un Porsche 935. Pasando a la historia en las 24 horas de Daytona de 1995, cuando participó con 70 años y 8 días, aunque siguió corriendo, y de hecho volvió a Daytona en 2005. En la edición 2011 de Le Mans, dos pilotos de Porsche sufrieron sendos accidentes. El primero de ellos fue Alan McNish, cuyo R18 terminó destrozado al hacer contacto con una Ferrari 458. El violento impacto lo mandó volando contra las barreras y afortunadamente el piloto pudo salir sin problemas del auto, y de milagro, los comisarios y fotógrafos presentes no terminaron con lesiones. Luego fue el turno de Mike Rockenfeller, que terminó haciendo contacto con otra Ferrari 458. Fue un accidente similar al de McNish, que terminó con el Audi totalmente destrozado, y aunque Rockenfeller no estaba del todo consciente, logró salir vivo e ileso de todo el golpe. Pocas ediciones de las 24 horas de Le Mans tuvieron un desarrollo tan loco como el de 2017. Toyota quería reponerse luego de la pesadilla que vivieron en 2016. Iniciaron la temporada 2017 ganando 2 carreras, por lo que perder ante Porsche no era opción. Toyota llevaría a Le Mans 3 autos versus los 2 de Porsche, pero los dos constructores vivieron un problema detrás de otro. Los Toyotas fueron cayendo y todas las esperanzas estaban en el tercer Toyota número 9 de Nicolas Lapierre, que lamentablemente terminó golpeado por un LMP2. Esto benefició a Porsche, que lideraba con 13 vueltas de ventaja, pero el auto de André Lotterer se rompió y esto dejó en la punta al Oreca número 38 de la LMP2, teniendo una ventaja de 2 vueltas sobre el segundo Porsche con 1 hora restante. Lamentablemente para ellos, la diferencia tan grande entre un LMP1 y 2 hizo que el Porsche número 2 terminara tomando la punta a pesar de estar en un momento a 18 vueltas del liderato. De este modo dramático, Porsche ganaría su 29º Le Mans, dejando segundo y tercero en la general a 2 LMP2 de Jackie Chan DC Racing. A pesar del éxito moderno, Toyota vivió por varios años una maldición que les afectó en Le Mans. Una de ellas fue el caso de 2016 y 2017, pero otra dolorosa fue la de 1994. El equipo nipón estaba venciendo al Dawar 962 Porsche, que participó doblando bastante las reglas. Toyota tenía la carrera ya en el bolsillo, pero a falta de 1 hora y media la caja de cambios se rompió, acabando con el sueño. El auto, por cierto, era pilotado por Eddie Irvine, Jeff Krosnoff y Mauro Martini, aunque originalmente en ese auto debía estar Roland Ratzenberger, quien perdió la vida en Imola 94, por lo que no pudieron conseguir la victoria, así que no pudieron hacerle un homenaje al austriaco, iniciando la maldición. Luego de una leve ausencia, Toyota retornó en 1998 con un prototipo, el mítico GT1.
Lamentablemente, y mientras lideraba la prueba otra vez a falta de solo 90 minutos, la transmisión dijo basta, y solo uno de los 3 Toyotas terminó cruzando la meta en una posición decepcionante. 1999 fue el segundo intento del GT1. Los doblados forzarían a los autos nipones a tomar los arcenes con más agresividad, lo que terminó provocando varios pinchazos que arruinaron por completo la carrera de Ukyo Katayama, que se mandó un stint de antología recortándole casi 4 segundos por vuelta al BMW puntero, por lo que sin ese pinchazo probablemente lo hubiese cazado y lo hubiese superado para ganar Le Mans. Fórmula 1 y NASCAR cuentan con una gran variedad de videojuegos para diferentes plataformas, pero Le Mans nunca tuvo un título oficial y de calidad, por lo que Test Drive Le Mans aprovechó esto para crear un juego dedicado a los autos de resistencia. El juego fue lanzado 2 veces, una en 1998 y otra en el 2000. El primero se lanzaría para la PlayStation 1 bajo el nombre de Le Mans 24 horas, aunque luego se lo cambiaron a Test Drive Le Mans. La segunda versión se lanzó para Dreamcast, PlayStation 2 y PC, siendo desarrollada por Melbourne House, además de sacar otra versión para Game Boy Color, siendo la mejor versión la de Dreamcast, que contó con mejoras de todo tipo, mientras que la de PlayStation 2 y PC se quedó sin el nombre de Test Drive, aparte de que no contaba con el mítico Toyota GT1. El Garage 56 nació en 2012, quedando reservado para autos innovadores y así probar en carrera autos con nuevas tecnologías que incluso se pueden usar en autos de calle. El primero de estos autos fue el Delta Wing de 2012, con un diseño futurista basado en un transbordador espacial. Solo pesaba 500 kilos y compitió en las ART hasta que terminó accidentándose. En 2013 el sitio quedó para el Green GT H2, un auto que era impulsado por hidrógeno que lamentablemente no pudo correr. Le siguió el Seat RC 2014, que dio una vuelta entera solo impulsado por electricidad, entre otros autos innovadores. Mientras que en 2023, el último de sus miembros fue un auto de la NASCAR que rugió con todo, llegando hasta el final de la carrera a pesar de un par de problemas. El 962 fue uno de los autos más exitosos de Porsche, que apareció en casi todos los rincones del mundo. Con nuevas regulaciones en el horizonte para 1994, todos pensaron que Porsche iba a modificar uno de sus autos de calle, pero Porsche terminó haciendo lo contrario. Tomó su auto del grupo C y lo modificó para hacerlo legal en calle, y luego hacerlo legal en la competencia. La unión Jochen Dauer y Porsche hizo posible el nacimiento del Dauer 962, que retornó triunfalmente a Le Mans al ganar la edición de 1994. A diferencia de otros autos de Toyota, el GT1 fue diseñado desde cero con el único propósito de conquistar Le Mans. Junto al Toyota Team Europe y el fabricante de chasis Dallara, el trío se puso manos a la obra desde 1994. Con el grupo C fuera del mapa nació la categoría GT, que fue liderada por los GT1 de Porsche con el 911 y el CLK GTR de Mercedes. Pero para lograr la homologación, entre los requisitos uno destacaba sobre el resto. Las normas obligaban a tener un maletero tanto en la versión de calle como en la de carrera, uno en el que tenía que caber una maleta estándar. Mercedes no le puso escotilla al maletero para así ahorrar peso y mejorar la aerodinámica, pero Toyota fue mucho más allá y encontró un agujero en las normas. Técnicamente, en su tanque de combustible vacío podía caer una maleta estándar, y es que las normas decían que la maleta tenía que caber, no que tenían que meter la maleta físicamente. Otro truco que usaron doblando las reglas fue con el limpiaparabrisas. Las normas pedían uno que limpiara el parabrisas, por lo que Toyota utilizó uno ridículamente pequeño que técnicamente era legal. A esto toca sumar todo el proceso de la homologación, ya que Toyota solo construyó 2 autos con repuestos que nunca fueron vendidos. Por todo esto es que se considera al GT1 como un auto ilegal, y una teoría dice que los pinchazos que le sacaron de competencia fueron a propósito para evitar ser sancionados por tramposos, y es que los japoneses no eran ajenos a las trampas en el mundo del automovilismo. Para ejemplo está lo que hicieron con los Celica GT4 en el Mundial de Rally. Los hermanos Whittington son dignos de una película. Ambos amantes de los aviones saltaron a los autos a final de la década del 70, disputando Le Mans en 1978, pero lo interesante lo vivieron en 1979.
Pagaron sus asientos al equipo Kremer, que contaba con un Porsche 935 K3 y cada asiento le costó $20.000 a cada uno. Pero a pesar de haberse gastado $40.000, era Klaus Ludwig quien iba a tomar la largada en la carrera. Los dos hermanos estaban bastante molestos con el dueño de Kremer, porque si Klaus chocaba en la primera vuelta, habían tirado $40.000 a la basura. Así que Bill Whittington le preguntó a Kremer qué tenía que hacer para pilotar primero. Kremer, a modo de broma y no tan broma, le dijo que pagar $200.000 para comprar todo el auto. Bill se giró y le dijo a su hermano que trajera $200.000 exactos en efectivo de su caravana, comprando el auto a pocos minutos de iniciar la carrera. Largarían desde la segunda línea y Ludwig aprovechó los incidentes y la lluvia para ponerse a la cabeza de la carrera. Sus rivales fueron cayendo por el clima, los accidentes y una descalificación, así que las últimas 12 horas solo gestionaron la ventaja para asegurar la victoria. De este modo, los Whittington hicieron historia y Kremer se llenó de pedidos con sus Porsche, pero poco después los hermanos terminarían en la cárcel. Meses después de su victoria en Le Mans, compraron el circuito de Road Atlanta, que tenía una característica: contaba con la recta más larga de todos los Estados Unidos y se cuenta que lo usaban en las noches para aterrizar aviones cargados de sustancias ilícitas desde Sudamérica, las que guardaban en las mismas instalaciones del circuito. Los hermanos compitieron 2 veces más en Le Mans en 1980 y 81 y hasta se dieron el lujo de correr en 5 ediciones de las 500 de Indianápolis cada uno, antes de que la DEA y la agencia tributaria americana les cayó encima. Su Porsche, por cierto, terminó en el Museo de Indianápolis, pero al salir de la cárcel lo querían de vuelta, así que demandaron al museo, pero terminaron perdiendo. Terminaron fundando una compañía que vende aviones y realiza vuelos privados, y Bill Whittington terminó perdiendo la vida en este negocio cuando se estrelló en su avión a los 71 años de edad, mientras que Don Whittington sigue viviendo feliz a sus 77 años. El Skyline R32 barrió el piso con todo el mundo en Australia en manos de Mark Skaife y Jim Richards, venciendo también las 1000 de Bathurst en 2 ediciones. Sin embargo, la última de estas victorias, en 1992, terminó bajo una gran polémica. Un fuerte aguacero provocó un sinfín de incidentes, incluyendo el Skyline, que terminó en la pila de autos. Se agitaría la bandera roja y aunque el Skyline estaba fuera de carrera, fueron declarados como los ganadores. Esto no le gustó nada a los fans en el circuito, a lo que hay que sumar que la mayoría eran fanáticos de Ford y Holden, insultando a la pareja de pilotos sin parar cuando subieron al podio. Por lo que Richards no encontró nada mejor que responder directamente al público: esto es jodidamente vergonzoso, seguiré corriendo y les digo una cosa, esto se quedará conmigo, son una panda de imbéciles. Una frase legendaria en la conocida como Gran Carrera en Australia. Este es un dato que tal vez no todos conozcan, pero Niki Lauda no solo participó, sino que también ganó la edición de 1973 de las 24 horas de Nürburgring junto a Hans-Peter Joysten en un BMW. Todo por un incidente que le hizo perder bastante tiempo al Ford Capri de Hans Keijer y Klaus Fritzinger, que dominaron la segunda tanda de la carrera. El Porsche 961 nació durante la década del 80, cuando Porsche tomó un 959 para modificarlo y meterlo en Le Mans, siendo uno de los pocos autos con tracción en las 4 ruedas en disputar el magno evento francés. La mecánica y la carrocería fueron completamente modificadas luego del Dakar de 1986, con Porsche enfocándose completamente en Le Mans. En el papel, el 961 podía sobrepasar los 370 kilómetros, siendo el único auto que corrió en la experimental categoría IMSA GTX, finalizando en una 17ª posición en la general. Luego de Le Mans lo llevaron a Daytona, pero tuvo varios problemas con los neumáticos, terminando 24º. En 1987 el 961 volvió con más potencia y dejó atrás el blanco para ir con diseño de Rothman, pero la aventura no salió nada bien. Y es que Kees Nierop sufrió un accidente sufriendo serias quemaduras, siendo la última carrera del auto que fue restaurado para la colección privada de la propia Porsche. Johnny Dumfries, o más bien John Crichton Stewart, hijo del marqués de Booty, fue un piloto que, a pesar de su alto estatus,
cambió su nombre para unirse a las carreras con un perfil bajo. De hecho, trabajó como pintor, decorador e incluso condujo la furgoneta del equipo Williams para financiar su carrera. Ganó de manera aplastante la Fórmula 3 en 1984 y aunque no tuvo un buen 85 en la Fórmula 3000, terminó probando con Ferrari, aunque terminó fichando por Lotus en 1986, uniéndose a nada más y nada menos que Ayrton Senna. Solo estuvo un año en Fórmula 1 antes de saltar a los Sport Cars en 1987. Corrió para Porsche, pero luego pasó a Jaguar, con quienes ganó la edición de 1988 en el legendario XJR9 de Steel Cut. La Le Mans Prototype Challenge fue creado por la ACO, los organizadores de las 24 horas de Le Mans, junto a Oreca, para ser una alternativa barata que sirviera para pulir a todos los jóvenes talentos de la resistencia. Todos compartían el Oreca FLM09, en la llamada Fórmula Le Mans Cup. En Estados Unidos aparecieron como la Le Mans Prototype Challenge en vez de la Fórmula Le Mans Cup, sobreviviendo hasta 2017 cuando la IMSA eliminó por completo el campeonato. El split entre la IMSA y la Gran Am, a diferencia de los otros split en Estados Unidos, no ocurrió porque hubiera una enemistad, sino que porque ocurrió un gran fracaso. Por un lado estaba la SCCA, que intentó revivir la USRRC a final de los 90, pero el fracaso fue tan grande que solo duró 2 temporadas. Para su fortuna apareció la familia France, dueña de la NASCAR, para apoyarlos, formando la Gran American Road Racing Association, o Gran Am, que terminó formando la Rolex Sport Car Series, una categoría que tuvo sus problemas, pero que con la introducción de los prototipos de Daytona pudo ganar bastante popularidad, atrayendo la atención de más pilotos y equipos reconocidos. Por la otra vereda, y en 1999, estaba Don Panos, que creó la American Le Mans Series, que estaba asociada a la ACO, quienes formaron la Petite Le Mans, que duraba 10 horas, debutando en 1998. Esta asociación era bastante atractiva para los equipos, ya que los 2 primeros en la Petite Le Mans ganaban acceso directo a las 24 horas de Le Mans. Esta separación llegaría a su fin en 2012, cuando la Gran Am anunció que la Rolex Sport Car Series y la American Le Mans Series se unificarían para formar un campeonato único de resistencia en Estados Unidos desde 2014. Michele Alboreto fue un reconocido piloto de largo recorrido en Fórmula 1 que luego del Gran Circo probó suerte en los turismos y prototipos, llegando a ganar las 24 horas de Le Mans de 1997 junto a su viejo ex compañero en Ferrari, Stefan Johansson, además de Tom Christensen. En 1999 se unió a las filas de Audi y luego ganó la Petite Le Mans en el año 2000. Y a unos 2 meses de la carrera en Le Mans, Alboreto junto a un pequeño grupo de ingenieros de Audi viajaron al Euro Speedway Lausitzring cerca de Dresden en Alemania para realizar pruebas con el Audi R8. Hicieron varias pruebas, pero cuando iba en la zona rápida del circuito más de 300 kilómetros, su neumático trasero falló y su R8 salió volando, aterrizando invertido sobre las barreras. Un golpe que lamentablemente se llevó la vida del mítico piloto italiano. Todo causado por una pérdida gradual de aire por culpa de un tornillo que quedó suelto en el circuito. Durante las 24 horas de Le Mans de 2014, en la sesión de prácticas, Louis Duval sufriría un grave accidente en su Audi cuando salió volando en las curvas Porsche, impactando las barreras, lo que prácticamente desintegró su auto. La cámara de seguridad solo captaría lo que quedó del Porsche de Duval, pero a pesar del durísimo impacto pudo bajar de su auto sin problemas, aunque no recibió la autorización médica para poder disputar la carrera, siendo reemplazado por Marc Gené, mientras que Audi tuvo que traer otro chasis para reemplazar el que Duval desintegró. El danés Allan Simonsen participó en varias ediciones de Le Mans. En 2013 disputaba su 7ª Le Mans junto a Aston Martin, pero todo terminó en tragedia. En la tercera vuelta, mientras lideraba su clase, perdió el control impactando las barreras. Fue extraído y salió consciente del auto, pero lamentablemente sucumbió ante sus lesiones, transformándose en la primera pérdida de un piloto en condiciones de carrera desde 1986. Y para rendirle tributo se puso la bandera de Dinamarca a media asta durante la ceremonia del podio.
Las motos también tienen su evento de 24 horas que nació cuando el Vol d'Or, una carrera de 24 horas de motociclismo, fue creada en 1922. Este tradicional evento dejaría el circuito Bugatti en Le Mans para saltar a Paul Ricard desde 1978, por lo que en respuesta a esto la ACO terminó formando las 24 horas de las motos, aunque en 2001 este clásico se retiró del Mundial de Resistencia para crear un campeonato aparte, junto a las 24 horas de Lieja y el Vol d'Or, eventos que terminaron volviendo al Mundial de Resistencia de Motos en 2006. Mille Vautours y el auto oficial de Holden hace una parada tardía para luego salir a la casa del autolíder John Fitzpatrick y Bob Morris, que dejaba una estela de humo en la última vuelta. Los nervios en el pit lane eran evidentes, el auto podía calarse en cualquier momento cediendo a la victoria, pero al final el auto número 7 cruzó la meta en primera posición, ganando la carrera. O eso es lo que se creía. Hubo bastante polémica ya que aparentemente no se le contó una vuelta al Torana número 1 de Colin Bond y John Harvey. Holden podía apelar la decisión y luchar la victoria, pero los ganadores eran operados por Ron Hudson, el mayor concesionario de Holden en todo Sydney. Así que para evitarse problemas, no hicieron nada, pasó el tiempo límite y Morris y Fitzpatrick quedaron como los ganadores oficiales. Pero en 2003, Harvey dejó las carreras para transformarse en un alto ejecutivo de Holden, recibiendo disculpas por parte de la marca en una cena por no apelar el resultado. Y desde ese día, Harvey se proclamó como el verdadero ganador, mientras que Bond simplemente permaneció en silencio con toda la polémica.